Buenos días, chicos y chicas. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva sesión en línea. Les recuerdo mi nombre, soy la profesora Anaís, estoy para apoyarles. El tema que estaremos abordando el día de hoy será percepción. ¿Por qué es importante que conozcan este tema? Bueno, se supone que dentro de la organización debe de haber un clima organizacional adaptable, que ese sería nuestro objetivo. Eso implica gastos que ustedes van a llevar, aparte de que el clima sea adecuado a ustedes, ya sea que ustedes lo observen, se les va a pedir que hagan una lista de todo lo necesario para que ese clima se logre. Les repito, siempre van a trabajar de la mano de recursos humanos para que se logre una estabilidad. Ellos observan o nosotros observamos el ámbito emocional y ya les pedimos apoyo para el presupuesto para que esto se lleve a cabo, pero es importante que ustedes conozcan esta importancia, el por qué se les solicita una pintura específica, mobiliario específico para cada uno de los participantes dentro de la organización. Ahora, vamos a comenzar con el término de sensación. Es aquello que capta nuestros sentidos. La percepción es el proceso de interpretación activa de los estímulos procedentes de los sentidos. La interpretación en qué se basa: en experiencias previas, que es la memoria, las expectativas y el contexto, y las predisposiciones personales. Todo lo que pasó en nuestra vida pasada puede que nos llegue a generar alguna situación de estrés cuando nos enfrentamos a ella. Existen tres tipos de sensaciones. La primera es la interoceptiva, que informa de los procesos internos del cuerpo, captando estímulos procedentes de las vísceras. Mantiene cierta afinidad con los estados emocionales. Tenemos las propioceptivas, que informan sobre la situación del cuerpo en el espacio, sobre la postura y sobre el movimiento. Están vinculados en el comportamiento motriz. Tenemos las exteroceptivas, que proporcionan datos del entorno y adoptan la forma de visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. En toda sensación hay un componente físico, que es un estímulo, un componente fisiológico, que es el receptor o el órgano sensible o la neurona, y un componente psicológico, que es la toma de conciencia de lo que está pasando. Se produce a través de los sentidos, del vista, olfato, tacto y gusto, y son el punto de partida del conocimiento. La mente las compara y asocia con experiencias sensoriales pasadas, las interpreta y les da un seguimiento y se convierte en una percepción. Los estímulos son recibidos por los órganos receptores, provocando una excitación y un impulso nervioso, que es transmitido en las áreas cerebrales, donde esta información se registra, se convierte en sensación y posteriormente en percepción. La percepción es un proceso mental que se encarga de interpretar y codificar los datos que aporta la sensación. Es el resultado de procesos de orden superior por integración o adición de mensajes. La percepción es un acto de incorporación de información sensorial, aquello que llega a los sentidos y accede a la conciencia. Se acompaña de la atención, que es una percepción selectiva. Percibir significa seleccionar esa parte de la información y prestarle atención. Entonces, la sensopercepción es el proceso de integración puntual de los estímulos sensoriales, la memoria racional y emocional, y el estado de activación de nuestro sistema nervioso, que son las expectativas y la predisposición. A través de la sensación se consigue tener una representación mental del ambiente, en el cual la percepción la organiza e interpreta. Este proceso inicia con un estímulo, el cual está captado por los receptores sensitivos dirigidos por tractos específicos al tálamo, donde se produce la sensación y se llena de emociones, debido a que éste se encuentra en el sistema límbico. Posteriormente llega a la corteza cerebral, donde se da la percepción. Es un proceso realizado, la sensopercepción, por los órganos sensoriales y un sistema nervioso central en forma conjunta.
consiste en la captación de estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro. Se representan en tres fases: la detección, la transmisión y el procesamiento. La detección es el estímulo, es captado por alguno de los órganos sensoriales, que es la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el oído. La transmisión son los órganos sensoriales que transforman la energía proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son transmitidas como impulso nervioso al cerebro. Y el procesamiento, que es el estímulo cuando llega al cerebro, donde se interpreta. ¿Cuál es el sistema sensoperceptivo? Está compuesto por la corteza de asociación, la corteza motora y sensorial primaria y secundaria, el cerebelo y ganglios basales, la corteza visual, el hipocampo y la amígdala, para que identifiquen cómo nuestro cerebro reacciona cuando se realiza la sensopercepción, en donde se encuentran cada uno de ellos: la vista, en el lóbulo occipital, el oído, en el temporal, el olfato, en el frontal, el gusto, en el central y el tacto, en el parietal. Entonces, todo esto está compuesto en nuestro cerebro y aquí es donde se van guiando para reproducir la sensopercepción. La corteza de asociación integra información de tres sistemas sensoriales que intervienen en la localización espacial del cuerpo y objetos externos. Área de asociación perioccipital se encuentra en la corteza parietal y occipital. Está limitada por la corteza somatosensitiva al posterior de la corteza visual y lateral de la corteza auditiva. El área de sensación prefrontal funciona íntimamente con la corteza motora para planificar los patrones complejos. Sin este tipo de corteza frontal no podríamos entender una situación difícil, resolver un crucigrama, por ejemplo. Área del reconocimiento de las caras. Cuando tienes un daño en esta área sucede la protopagnosia, que consiste en la incapacidad para conocer las caras. Si tuviéramos un daño en esta zona de nuestro cerebro. Hipocampo y amígdala. El hipocampo se encarga del análisis racional del estímulo. La amígdala se encarga del análisis emocional del estímulo. ¿Cuál es el análisis racional y el emocional? El racional es el pensar antes de actuar, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso el hipocampo es tan importante, ¿sí? Vamos a pensar, es el que nos ayuda a pensar antes de actuar. Y el amígdala es toda la emoción, cuando actuamos por emociones. Entonces hay que controlar ambas. Y la córtex frontal, que nos ayuda al análisis racional o integración perceptiva. Bueno, ya analicé lo que quiero hacer, entonces vamos a expresar la idea. ¿Cuál es el proceso de la sensopercepción? En la actualidad se considera una sensación es diferente a una percepción desde el punto de vista psicológico. Yo puedo sentir a lo mejor que algo me agrada. La percepción es porque me está agradando. ¿Qué está pasando? Entonces, aquí, ¿cómo interviene en la organización, en la empresa? A nivel visual, ¿qué cantidad de luz tiene cada una de las áreas de la empresa, de la organización, dependiendo en dónde estemos, ¿no? Porque puede que sea alta, baja, o a lo mejor y le pongo nivelación a la luz para que el personal la adecue a su gusto. En el oído, ¿qué tipo de ruido hay alrededor? Sí, en un call center, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el ruido? Si pueden trabajar al lado de fábricas o no. En una empresa más seria, ¿no? Si tienen que trabajar con números, no puedo estar al lado de alguna fábrica donde hagan demasiado ruido porque no se va a concentrar mi personal. En cuanto al olfato y al gusto, ¿qué aromas se perciben dentro de la empresa? ¿Son cómodos o incómodos para el personal? ¿Sí? Porque luego también tienen otras fábricas cerca y eso ocasiona distracciones y ocasiona inconformidad en el personal. Entonces hay que ver que él se sienta bien, que se sienta cómodo, que esté limpio, que no le lleguen olores desagradables, que a lo mejor les pongas música, pero no les vas a poner cualquier tipo de música, ¿no? O que ellos pongan música, pero a lo mejor si no quieren molestar a los otros les permites el uso de los auriculares o bien
sí puedes poner un tipo de música en específico para todos, ¿no? Que sea relajante, ¿no? Tacto, superficies y temperaturas. ¿Cómo vas a tener esa temperatura dependiendo la situación en la que te encuentres? Sí hay que considerar, por ejemplo, en situaciones de calor, ventiladores, ¿no? Entonces hay que poner ventiladores. ¿Qué tipo de ventiladores? O en tiempo de frío, calefacción. Sí hay que considerarlo. ¿Quieres disminuir la rotación de personal? Ahí está tu respuesta. Encárgate de por lo menos cubrir sus necesidades básicas. Sensación, recepción de un estímulo, la percepción, cómo es que el proceso se da y la interpretación. Ya tiene sentido. Ok. Primero, sensación. Algo está pasando, ¿no? Hasta una luz. Percepción, ahora sí. La percibo de manera positiva o negativa. Y ya que la percibe, va a reaccionar la persona. Entonces, si ellos se sienten bien, van a trabajar bien. Si sienten que hay mucho ruido, se van a incomodar, se van a estar interrumpiendo y no van a llegar a los objetivos de la empresa. Entonces hay que generar un ambiente propicio para ellos y se toma en cuenta la sensopercepción, cómo es que perciben el ambiente para poder trabajar en la organización. Las principales diferencias establecidas hasta el momento son: se considera sensación exclusivamente la excitación de algún receptor corporal al recibir una estimulación, mientras que la percepción consiste en identificar en qué momento se dio esa estimulación y cómo es que se produjo. Bueno, ¿qué hicimos para que se produjera? Para que se diera de manera, se esperaría positiva, ¿no? Que sí haya un cambio positivo. La sensación requiere de un proceso meramente mecánico o químico, en el cual el organismo reacciona de acuerdo con las características naturales de un sistema nervioso, mientras que en la percepción interviene la experiencia y el aprendizaje. Aquí ya dicen, bueno, yo trabajo bien así porque me gusta y sé cómo me va a afectar o beneficiar que estemos trabajando de esta u otra manera. Entonces empiezan a delimitar y empiezan a indagar y empiezan a poner sus propias reglas. En la sensación simplemente se captan los estímulos, mientras que en la percepción estos son interpretados. Entonces, que les quede clara la diferencia entre sensación y percepción, que debemos de lograr ambos, ¿sí? Debemos de hacer que la persona se sienta, empiece a observar el clima o el ambiente organizacional, pero que el cómo se sienta sí sea importante para el resultado. No nada más digan, sí, está bien, ya no. Ya lo puse y no me importa si le gusta o no. No, sí hay que tomar en cuenta cómo es que cada una de las áreas tiene necesidades diferentes. Y esto implica gastos, sí. Hay que tratar de cubrir necesidades básicas, no gastando tampoco tanto, pero siempre vamos de la mano con el coordinador o el gerente del área para apoyar a la organización. ¿Cuál es el procesamiento de estímulos? En el centro visual, que es localizado en la parte interna del lóbulo occipital para ambas márgenes. En el centro auditivo, que está en la tercera circunvolución del lóbulo temporal. El centro olfatorio, que es la cara interna del hemisferio cerebral. Y el tacto y la sensibilidad general a lo largo de la circunvalación ascendente. Pero básicamente esto es más para que se den una idea de dónde están ubicados. Aquí lo que me interesa es que ustedes vean la importancia de integrar la sensopercepción al momento de generar el clima organizacional. Se conocen 5 sabores, que son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. El sabor ácido depende de la concentración de hidrogenoides. El sabor salado de la concentración del sodio. Los sabores dulces y amargos dependerán del tipo de molécula que interactúe en los receptores sensitivos. Y el sabor umami depende de la concentración del glutamato o glutamato, que es un sabor parecido al Evercream, y sobre todo está presente en las comidas asiáticas. Entonces ahí no nos preocupamos tanto, a menos de que si estemos trabajando en una organización, ¿no?, de este tipo de índole. Por eso se los menciono, pero si no, no es necesario.
para que lo incluyan en la organización. Se considera que el sabor amargo se detecta en la zona posterior de la lengua, los sabores dulces y salados en la zona anterior, mientras que el sabor ácido es captado en los laterales y en la zona intermedia de este órgano, también en la parte posterior. Sin embargo, un estudio reciente parece indicar que su distribución es más uniforme. Aquí tenemos el cómo se da el sentido del gusto, cómo es que nuestra lengua detecta esos sabores. Bueno, aquí también tenemos un tipo de percepción que son las propioceptivas, que son las que permiten darnos cuenta de los movimientos y cambios de posición en nuestro cuerpo. Las impresiones que se producen se llaman sensaciones sinestésicas. Eso es todo por la sesión del día de hoy. Entonces, con lo que es con lo que quiero que se queden. Quiero que se queden con la idea de que sí hay que formar un ambiente adecuado para el trabajador. ¿Cómo es este ambiente? Recordemos que vamos a observar las necesidades básicas dependiendo del giro de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuál es el objetivo al que quiere llegar. Les pongo el ejemplo de la empresa de Google, que es de las más reconocidas porque cumple todos los estándares de calidad en todos los aspectos. Ellos se fijan, dicen, bueno, aquí necesitamos que sean creativos. ¿Qué necesitan para ser creativos? Cubrir sus necesidades, que son a lo mejor una hora de siesta, trabajan en un ambiente propicio para ellos, ¿no? Se sienten cómodos, buscan la forma de que ellos se sientan cómodos, aunque esto implica gastos, pero así como están cubriendo las necesidades del trabajador, ellos están obteniendo resultados porque logran su objetivo. Pero esto obviamente solo se logra si se hace un buen trabajo en el ámbito social y económico. Si voy a apoyar, si voy a ayudar, voy a recibir algo a cambio, sí, porque un trabajador que se siente bien me va a rendir bien. Y al momento de que haga bien su trabajo, me va a traer beneficios hacia la empresa. Entonces es un dar, sí, preocuparnos por el clima, por el cómo se siente el trabajador, cómo está percibiendo este clima organizacional para que lleguemos a los objetivos adecuados. ¿Cuáles son ejemplos? Mantener la limpieza, ¿no? De dónde se está, qué colores estás utilizando, qué tipo de música y al lado de qué está tu organización o qué hay alrededor para que no haya interrupciones, ¿no? Y que el trabajador también se sienta bien. A lo mejor un día a la semana los pones a hacer ejercicio. Depende de cómo sean las características de la empresa. Si te lo permite, hay que buscar alternativas que nos permitan generar este tipo de estrategias y técnicas para poder ayudar y apoyar al trabajador. Repito, es un dar. Yo te ayudo, tú me ayudas y llegamos a los objetivos de la organización, ayudando al trabajador y preocupándonos por él, que se sienta parte de la organización y importante para la misma, que se cubra su necesidad básica, apoyamos, aportamos, generamos, innovamos, creamos y llegamos a la solución. Bueno, chicos, es todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya agradado. Cualquier duda saben que estoy para apoyarles. Espero que sí lo hagan, que sí lo lleven a cabo para un mejoramiento de su organización. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente fin de semana.